sanos y nutritivos, que es concretamente donde tenemos nosotros nuestra relación. Esto se puede conseguir porque en el CEBAS, de todas formas, no sé si ayer os lo contaron, pero muy rápido, realmente hay 3 áreas de investigación: el área de recursos naturales, la de ciencias agrarias y la de ciencia y tecnología de los alimentos. Por lo tanto, se puede investigar desde lo que es la conservación de los suelos, el agua, el manejo de los residuos, la nutrición vegetal, la biología, la mejora, el riego, llegando hasta lo que es el alimento propiamente dicho, y nosotros hemos dado un salto más trabajando con gente que está dentro del campo de la salud. ¿Por qué el CEBAS puede llevar a cabo este tipo de investigación? Pues tiene unos aspectos diferenciales muy específicos. En primer lugar, porque la infraestructura del CEBAS ha sido diseñada para poder abordar todo esto. Es decir, dispone tanto de una finca experimental de 30 hectáreas, como de cultivos con invernadero, como de cámaras de cultivo controlado, como de cámaras de conservación en cuarta gama, una gran potencial en la parte analítica, laboratorios de microbiología, laboratorios de catas, etc. Dentro de lo que es el CEBAS está el Departamento de Tecnología de Alimentos, que está constituido por un gran grupo, que es el de Calidad, Seguridad y Actividad de Alimentos Vegetales, en el que trabajamos 30 personas. Y dentro de esas 30 personas, unas 10 personas pertenecemos a lo que es el Laboratorio de Fitoquímica y Metabolómica. En este Laboratorio de Fitoquímica y Metabolómica, en el que estamos una serie de investigadores, hemos trabajado en conjunto con gente del grupo de Fisiología Vegetal, concretamente la doctora Carvajal, y es porque lo que hemos conseguido llevar lo que es la investigación desde el campo, o desde la agricultura, hasta lo que es la salud. La charla que os voy a dar un poco es más o menos cómo se llega a cubrir este círculo, es decir, cómo se puede llegar a investigar desde lo que es el alimento, lo que es la agricultura, a lo que es el alimento y a lo que es la salud. Cómo se plantea esta investigación. A lo cual simplemente voy a poner un ejemplo práctico de lo que hemos seguido nosotros, lo cual es extrapolable a cualquier otra persona o a cualquier otra investigación que se pueda llevar a cabo en cualquier grupo. Para realizar toda esta investigación, por supuesto, no podemos ser autosuficientes al 100%, sino que necesitamos investigar siempre en relación con otras personas, con otros grupos de investigación. Nosotros concretamente colaboramos con otras instituciones españolas, como son las universidades, como también la Universidad de Murcia, con la Católica de San Antonio, con universidades valencianas, con la de Elche, con la Universidad de Cartagena, con la de Salamanca, Valladolid, Barcelona, Alicante, en fin, una serie de universidades españolas. Al mismo tiempo, con una serie de hospitales, que lógicamente donde se desarrolla la intervención clínica, como es la Virgen de la Risaca, el Morales Meseguer o el CNIC de Barcelona, otras instituciones del propio CSIC, que están en Madrid o en Galicia, instituciones internacionales, que están en Francia, en Holanda, en Estados Unidos, en el Reino Unido, etc., y con otras compañías de alimentos, compañías de industrias alimentarias, que lo que hacen es llevar al final o a punto último los alimentos que podemos desarrollar a nivel de investigación en un laboratorio. Concretamente, pues, trabajamos con grupos de brócoli, con el grupo Juan Marín, con grupos de cítricos, como Cítricos de Murcia o Dayan, con el grupo ERO, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo, por lo tanto, nuestro? Pues realizar una mejor ciencia para alimentos más saludables, basados en productos naturales ricos en fitoquímicos bioactivos. Es decir, nosotros tratamos de que el alimento sea lo más sano posible, basado en los productos naturales que tiene ese propio alimento, siempre trabajando en alimentos de origen vegetal. ¿Cuál es nuestra potencial o nuestra fuerza fundamental y de la cual parte toda nuestra investigación? El desarrollo hasta donde hemos llegado, pues que somos un grupo fuerte de análisis de sustancias fitoquímicas, lo cual es fundamental en el desarrollo de toda la investigación. Sustancias fitoquímicas, como ha dicho José María, son importantes desde el momento en que son propias de los alimentos y se ha demostrado que tienen una serie de beneficios para la salud. Se ha demostrado que pueden ser anticancerígenas y justamente casi las mismas propiedades que han determinado antes para el pescado, que sean anticoagulantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra investigación se basa en estas sustancias y en ver cómo podemos producir alimentos que sean ricos en estas sustancias. Concretamente, nosotros siempre nos hemos concentrado en los compuestos fenólicos, en los glucosinolatos, en las vitaminas y en ciertos minerales esenciales. Concretamente, nuestra investigación clásica era siempre la producción de nuevos alimentos que estaban basados, por ejemplo, en el caso de la granada, en pues aprovechar sus productos de la granada y realizar otros alimentos alternativos, puesto que la granada en fresco solamente se puede consumir durante una temporada. Entonces nosotros pues desarrollábamos zumos, confituras, jaleas, etc. Dimos un paso más y entonces desarrollamos pues una serie de alimentos mezclas, obteniendo compuestos interesantes de unos alimentos en otros, pero siempre mediante mezclas de zumos naturales, potenciando, por ejemplo, el zumo de limón con los compuestos bioactivos que no podía tener, pero que tenía procedentes de otros alimentos, como por ejemplo la granada, o como por ejemplo la fresa, la frambuesa, etcétera, etcétera.
y dimos un paso más. No solamente ya nos quedamos en lo que era la calidad organoléptica y nutricional o lo que era la vida útil de este alimento, sino que ya llegamos a lo que era el estudio, la biodisponibilidad, el metabolismo y la bioactividad. Cuando vimos que estos alimentos o que estos compuestos fitoquímicos podían ser absorbidos, empezamos a pensar que realmente sí que podían ser interesantes, porque ya no solamente por las características organolépticas, sino por los componentes de salud que tenían. Una vez establecido el componente de salud y que son asimilables, entonces dimos otro paso más. ¿Qué es el principal problema con el que nos encontrábamos? Pues que nosotros trabajábamos con el fruto que nos llegaba, pero el fruto que nos llegaba tiene una gran biodiversidad, es decir, tiene una diversidad tremenda. Cada fruto, cada materia prima que nos llegaba, era como si dijéramos de su padre y de su madre. O cuando necesitaban de realizar el alimento, necesitaban de realizar un zumo, las concentraciones de fitoquímicos pues podían variar mucho dependiendo de una serie de factores. Entonces se nos ocurrió la idea de por qué no optimizar estos alimentos desde el propio cultivo, es decir, por qué no optimizar la composición fitoquímica desde el principio, con el fin de obtener siempre una especie de materia prima que tuviera unas características mínimas con las cuales pudiéramos partir para obtener un producto después elaborado, que estas características se mantuviesen en unas proporciones más o menos estables. Es decir, que el futuro alimento fuera más rico en los fitoquímicos bioactivos que lo que era muchas veces. Pues, empezando con esto, pues el primer producto, el producto estrella con el que hemos trabajado, pues ha sido el brócoli. Este trabajo del brócoli empieza sobre el año 2000 y culmina con la tesis de Fernando Vallejo en el 2003, en los que estudiamos los compuestos beneficiosos del brócoli, como los glucosinolatos, los fenólicos, la vitamina C y los minerales. Y lo que tratábamos de ver simplemente fue una primera parte, que fue una especie de observar qué es lo que ocurría. Si lo primero en investigaciones observas qué es lo que ocurre, qué es lo que hay. ¿Qué es lo primero que observamos? Pues las variedades. Hicimos un screening, me parece que en aquel momento fueron 11 variedades, y vimos qué características fitoquímicas tenía cada una de las variedades que estábamos observando. Después lo que vimos también fue las prácticas normales que tenían los agricultores, cómo influían, por ejemplo, la época de cultivo, que fueran variedades más tempranas, que fueran variedades más tardías, el tipo de abonado. También vimos cómo, por ejemplo, influía la evolución fenológica, es decir, en qué momento determinado se cogía el alimento, es decir, no es lo mismo coger el brócoli en un estadio en el que todavía la pella es muy pequeña, o un estadio en que a lo mejor la pella es demasiado grande. La relación de fitoquímicos con el peso puede variar. Entonces hay un momento óptimo que a lo mejor conviene coger esa pella. Pero después, una vez que ya tenemos el alimento recogido y recolectado, o sea, los factores de recolección, tenemos una serie de factores que tener en cuenta. Es decir, cómo influye la post-recolección, es decir, una vez que hemos cogido el alimento, una vez que hemos cogido lo que en agricultura se llama fruto o vegetal, o lo que sea, nosotros llamamos ya alimento, es decir, una vez que ya está cortado, listo para ingerir, cómo varían las cosas que se le pueden hacer hasta que llega al consumidor, hasta que se consume. Uno de los principales factores por recolección es la conservación, es decir, cómo puede influir, por ejemplo, la conservación del brócoli en las atmósferas modificadas. Porque tú puedes tener un brócoli estupendo con una cantidad de fitoquímicos fabulosos, pero si la conservación no es buena, cuando llega al consumidor todo eso se ha perdido. Entonces hay que estudiar también qué factores de las atmósferas, por ejemplo, en este caso atmósferas modificadas, o qué factores de conservación, congelación, no congelación, etcétera, pueden influir en esta composición fitoquímica. Otro aspecto muy importante es el cocinado doméstico. Nosotros podemos producir y llevar al consumidor mejor de los productos, pero si en un momento dado el consumidor lo hierve en agua durante 5 horas, nos hemos quedado sin compuestos fitoquímicos. Si lo conserva fuera de un frigorífico, pues nos hemos quedado sin una cantidad de compuestos fitoquímicos. Si lo congela, descongela, vuelve a congelar, hierve y vuelve a congelar, pues nos hemos quedado sin compuestos fitoquímicos. Entonces es muy muy importante que es también lo que el consumidor hace en su casa. Y por último, una vez que ya teníamos visto todos estos factores optimizados, lo que queríamos ver también es si realmente esos compuestos son asimilables. Es decir, vale, tenemos estos compuestos, pero si realmente no son asimilables por el organismo humano, realmente nos da igual investigar sobre ellos o no. Entonces, bueno, pues tuvimos unas primeras, en aquel momento, estamos en el 2003, hicimos unos primeros ensayos sobre digestión in vitro. Entonces ya no disponíamos de poder intervención humana y demás. Y hemos diseñado un sistema de digestión in vitro, tanto gástrica como intestinal, y tuvimos una primera aproximación a ver qué es lo que era asimilable y qué es lo que no era asimilable. Una vez que tuvimos todos estos resultados, como digo, de observación de qué es lo que estaba pasando, pasamos a un segundo trabajo en el que ya vimos concretamente cómo se incrementaban los compuestos bioactivos del brócoli como respuesta fisiológica al estrés salino. Aquí ya fue cuando nos metimos a trabajar con la gente de fisiología vegetal. Es decir, ya habíamos visto que realmente el campo influye muchísimo.
Vale, pues como el campo influye muchísimo, vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando a la planta dentro del campo, para ver dónde se puede intervenir con el fin de aumentar esos compuestos fitoquímicos o los compuestos fitoquímicos que nosotros queremos dentro de lo que es la planta. Para esto se realizó una tesis doctoral, como digo, que se dio en el 2006 en coordinación con el Departamento de Nutrición Vegetal. ¿Por qué la salinidad? Pues porque obviamente en Murcia es un problema que tenemos. Es decir, Murcia es una provincia donde las tierras son salinas y hay un problema tremendo de salinidad debido a la tierra y debido al agua que pegamos. Entonces la salinidad es un factor realmente muy negativo para la agricultura. Es un factor limitante del crecimiento de cultivos vegetales, produce múltiples problemas en el desarrollo del crecimiento vegetal, induce cambios fisiológicos y bioquímicos, sobre todo afecta a la absorción del agua y de nutrientes. Tiene efectos, ya te digo, muy negativos, sobre todo en el crecimiento, pero al mismo tiempo se produce, debido a esta salinidad, una síntesis de metabolitos secundarios denominados fitoalexinas que pueden producir una calidad, se puede dar un valor añadido a este alimento. ¿Por qué? Porque las fitoalexinas son la respuesta antioxidante que tiene la planta al estrés. La planta sufre un estrés y produce radicales libres. La planta trata de defenderse mediante la producción de antioxidantes que se denominan las fitoalexinas, como son la vitamina C o los compuestos fenólicos. Concretamente los compuestos fenólicos que nosotros estábamos estudiando con el fin de ver cómo podemos incrementarlos para que son beneficiosos para la salud. Es decir, lo que puede ser malo para la planta o lo que puede ser el estrés salino, podemos hacer que se convierta en bueno para lo que es el alimento. Por lo tanto, el objetivo principal de esta tesis fue el incremento de la calidad nutricional del brócoli, aumentando su contenido en compuestos fitoquímicos muy activos mediante el cultivo con aguas salinas, lo cual puede parecer una contradicción, en un principio pudo parecer una contradicción, pero sin embargo después se ha visto que lo que parecía negativo al final puede terminar siendo positivo y además mejorando o aprovechando lo que tenemos. Para esto lo que se hicieron fue una serie de ensayos en los que se vio un rango de salinidad por la que se podía regar la planta. Fueron primero una serie de ensayos, lo que es in vitro, en cámaras de cultivo, en los que se determinaron concretamente y fundamentalmente, aparte de todos los compuestos fenólicos, una serie de determinaciones analíticas propias de la fisiología vegetal, es decir, velocidad de crecimiento, contenido de sodio y cloruro, potencial hídrico, potencial osmótico, etcétera, etcétera. Por otro lado, también se vio qué es lo que ocurría cuando la planta se alimentaba, como si dijéramos, con una especie de simulación de abono, con exceso de nitrógeno, de fósforo, de azufres, etcétera. Puesto que algunos de estos minerales, algunos de estos compuestos, son precursores de los compuestos fitoquímicos que después queríamos estudiar. También en este caso hice una serie de unos rangos de salinidad en el riego de la planta y también se determinaron pues, una serie de factores fisiológicos. Y por último, una vez que hayamos estudiado realmente qué es lo que ocurría con la fisiología de la planta o en la planta, el siguiente paso fue determinar ya dentro de un rango de salinidad que habíamos visto que era el óptimo para la concentración de compuestos fitoquímicos, ver exactamente qué es lo que ocurría ya en una planta, es decir, una planta que llegaba a pella, no solamente a lo que es a nivel fisiológico de la planta, de raíces, de hojas, etcétera, sino lo que es ya la pella, es decir, lo que nosotros consumimos. Y en este caso lo que hicimos fue comparar las plantas control frente a plantas tratadas con una salinidad determinada y su concentración en compuestos bioactivos. Una vez que habíamos estudiado todo eso, el siguiente paso fue de nuevo ver si en estas plantas que habíamos obtenido mediante un tratamiento controlado de salinidad teníamos diferencias o no con las anteriormente naturales, como se dijera, que se tenían en el campo en cuanto al cocinado, puesto que digo que en el caso del brócoli el cocinado es un factor muy determinante en lo que es la cantidad de compuestos, tanto de vitaminas como de minerales, como de otros fitoquímicos, que realmente llegan a nuestro organismo después de ingerirlo, porque si cocinamos mal, nos estamos cargando lo que es la composición nutricional de este alimento. Entonces, bueno, porque la temperatura y el tiempo de procesado son fundamentales. Entonces, bueno, empezamos una serie de estudios en todos estos sentidos, en los que vimos el efecto del cocinado al vapor, comprobando que realmente el cocinado al vapor, exactamente igual que en el anterior, era el mejor tipo de cocinado. Y también hicimos una serie de pruebas en los que hicimos salteado, puesto que realmente otra forma de consumir el brócoli normalmente por la población es el salteado. Y comparamos una serie de aceites, de los que, entre ellos el de oliva por supuesto, girasol, cacahuete, soja, cártamo, etcétera. Es decir, una serie de aceites que más o menos se puede utilizar o no por la población tanto en España como fuera de España. Las principales conclusiones a las que llegamos después de todo esto fue
que a pesar de los efectos que la salinidad puede tener desde un punto de vista fisiológico, la calidad nutricional de la inflorescencia, que es la parte comestible del brócoli, se ve mejorada por las condiciones salinas. Es decir, un riego con una cantidad determinada de sal, o un aporte determinado de sal al compuesto, al alimento, al brócoli, puede beneficiarle a nivel nutricional, a nivel del ser humano. Y segundo, que el cocinado doméstico, como seguimos diciendo, tiene una gran influencia sobre la composición final de los compuestos bioactivos, siendo el cocinado a vapor el más saludable y el microondas el más perjudicial. Eso sí fue algo que quedó claro en todos los experimentos que fuimos realizando, teniendo también una gran influencia los factores pre y post cosecha del material de partida. Es decir, partimos de lo mismo. Nosotros podemos tratar de conseguir el mejor material, materia prima fundamental para hacer después lo que queramos, pero si durante el camino hasta que llega al consumidor lo vamos maltratando, al final da igual lo que hayamos conseguido en campo porque no vamos a consumir lo que tenemos. Entonces todos los estadios intermedios son fundamentales, todos los estadios entre la agricultura, entre el campo y la salud son fundamentales. Después, una vez estudiado el brócoli, otro punto u otro interés era, por ejemplo, ver otras sustancias alternativas. Es decir, esto también es agricultura, pero es una agricultura, como si dijéramos, de nuevos alimentos. Los nuestros siempre son nuevos alimentos. Entonces, ¿cuál fue este nuevo alimento? Pues derivado del brócoli, pues fueron los brotes. ¿Por qué eso nos ocurrieron los brotes? No fue de pronto que dijimos brote, no, sino porque realmente nosotros habíamos visto ya desde los primeros experimentos que conforme el alimento era como más procesado, sufría más cambios. Entonces, en el germinado es donde teníamos una mayor cantidad de metabolitos secundarios y por lo tanto una mayor bioactividad. Es decir, cuanto más vamos tratando, cuando el desarrollo fisiológico es mayor, la concentración de compuestos fitoquímicos es menor, cuando se va procesando, es decir, se va tratando, manipulando de alguna forma, va disminuyendo la cantidad de fitoquímicos y cuando lo cocinamos disminuimos aún más. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacer una serie de experiencias con brotes de brócoli, concretamente entre 3 y 12 días de germinación, y determinamos pues su composición general y correctamente la composición de compuestos fitoquímicos. Los brotes no son un alimento que hasta ahora se consumiera demasiado en España. Sin embargo, en otros países del mundo sí que se consume, porque se ha demostrado que tienen pues una concentración mayor en peso de fitoquímicos que lo que es el alimento una vez que llega a su desarrollo total. Entonces, bueno, pues los objetivos que nos planteamos con este trabajo, con esta tesis concretamente, fue obtener brotes de brócoli enriquecido en compuestos bioactivos y conseguir un alimento natural, nuevo, que se introdujese en España, pero con unos estudios determinados, que tuviera un gran valor nutricional añadido, es decir, que ofreciese algo más, porque no a todo el mundo, por ejemplo, le gusta comer brócoli. Pero a lo mejor el brote de brócoli sí es una alternativa para ingerir ciertos compuestos, como son, por ejemplo, los glucosinolatos, que son característicos de muchas brasicáceas y que a la gente es justo lo que no le gusta, es el sabor característico ese que tienen las coles, la coliflor, el brócoli, que a la gente no le gusta. Pero a lo mejor en un tipo brote sí que nos gusta. Entonces lo importante es consumir de alguna manera y de alguna manera natural esos compuestos fitoquímicos que son saludables. ¿Qué es lo que tratábamos de hacer? Pues en primer lugar, como siempre, hay que caracterizar los compuestos que tienen los brotes, es decir, eran unos productos que eran nuevos, entonces teníamos que caracterizar qué es lo que tenían. Después, determinar la influencia genética, es decir, hay un montón de variedades y esas variedades cómo influyen en el brote, porque a lo mejor a una vez desarrollada la pella tiene una importancia, pero sin embargo a lo mejor en lo que es el brote pues desarrollan de forma distinta, puesto que el brote realmente le das muy poco tiempo de crecimiento y a lo mejor no le da tiempo a desarrollar todos los compuestos que puede desarrollar una pella en su totalidad. Luego también, por supuesto, tratamos de ver lo que habíamos visto antes. ¿Qué efectos tienen los tratamientos inductores del estrés en la biosíntesis de fitoquímicos activos? Es decir, tratamos de hacer que el brote de forma natural produjese más fitoquímicos bioactivos. Es decir, tratamos de conseguir fitoalexinas, es decir, más compuestos fenólicos, mediante distintos tratamientos. Y también, por supuesto, una vez que teníamos el brote había que conservarlo. Entonces, pues tratamos de ver qué efecto tenía la conservación, por ejemplo, en atmósferas, o una conservación normal, al aire, etcétera, etcétera. En este caso, pues lo que se hizo fue pues, el tratamiento normal para cultivar un brote, es decir, fueron distintas variedades. Distintas condiciones, las condiciones de germinación fueron pues, hidratación, sustrato en vermiculita o en fibra de cocos, es decir, también influía bastante el tipo de sustrato que estábamos utilizando, y no crecía lo mismo un brote en un sustrato que en otro. Y bueno, posiblemente es un compuesto, es un alimento que se tiene que hacer en una cámara de cultivo, es decir, exige cámara de cultivo, pues unas condiciones controladas, de una humedad, de una temperatura, y unas horas de luz, oscuridad, etc.
Se realizaron todo tipo de análisis, compuestos fenólicos, cianos, vitaminas, etc. La capacidad antioxidante, análisis microbiológico, análisis de gases, sobre todo estos dos para el análisis de la atmósfera modificada, es decir, la conservación, y por supuesto análisis estadísticos. Los resultados fundamentalmente se vieron reflejados en distintos trabajos en los que vimos que hay una gran influencia del efecto del fenotipo en la calidad fitoquímica de las semillas, es decir, cada semilla ya tiene una carga genética que va a influir después en el desarrollo del brote, y como digo, al ser un ser de muy corta vida, entonces, muy corta vida, nada más que tiene como mucho 12 días, realmente la carga o la información genética que lleva la semilla es determinante en lo que va a contener el brote en sí. Tuvimos la oportunidad de determinar que los brotes tienen antocianos, es decir, algo que se diluye después en lo que es el brócoli, que había sido investigado hasta entonces, y lo cual es muy interesante, puesto que los antocianos son los únicos compuestos fitoquímicos que atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, que pueden llegar al cerebro. Por lo tanto, realmente era un descubrimiento importante, puesto que nunca en brotes nos hubiera ocurrido pensar que pudiera tener antocianos o esta posibilidad de actuar a un nivel distinto al que siempre se había pensado. También se realizaron distintos tratamientos con tratamientos de inductores en estrés, en el que se vio, por ejemplo, el efecto del régimen lumínico, es decir, no es lo mismo cultivar en luz que cultivar en oscuridad. Hay distintas características organolépticas, también distinta composición fenólica. El efecto de la fertilización con azufre, puesto que el azufre el glucosinolato es un compuesto fitoquímico que tiene azufre en su composición. Y también la influencia de otros elicitadores. Al mismo tiempo también vimos, como he dicho antes, cómo el efecto de las condiciones de envasado en la calidad nutricional de los brotes con distintos tipos de plástico y con distintos tipos de atmósfera. Concretamente llegamos a las conclusiones de que los brotes de brócoli son una fuente importante de antioxidantes naturales y glucosinatos en la dieta, siendo las características genéticas y el grado de desarrollo, es decir, la semilla y el número de días, los factores determinantes de la composición de los mismos. Es muy importante el tipo de semilla, repito, y el número de días que se lleva desarrollando el brote. Las condiciones de estrés inducido mediante la modificación del régimen lumínico estimulan la biosíntesis y la acumulación de vitamina C, compuestos fenólicos y glucosinatos en los brotes de brócoli. Es decir, da un color, que a lo mejor hay gente que le puede gustar o no, es más verde, de otra forma es un color más amarillo, pero sin embargo aumenta la composición con la luz de la vitamina C, los compuestos fenólicos y los glucosinatos.